Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces. Yo estuve viendo el tiempo, ¿no? Y creía que lo habíamos dejado como en febrero, después que comenzó todo esto, pero el tiempo va tan rápido que mi memoria me falló y no fue en febrero que dejamos el estudio de Jueces. Vamos a retomarlo. Fue en septiembre del año pasado y estamos en octubre, hace un año. Y yo dije, pero bueno, después de tanto tiempo yo creo que hasta a mí se me olvidó. Y eso, si es a mí que se me olvidó, me imagino a los hermanos. Entonces, vamos a tratar de hacer una retroalimentación del libro de Jueces. Entiendo que, bueno, quedamos en el capítulo 3, pero entiendo que la palabra de Dios es buena y repasar, reforzar no está de más. Entonces, abramos ahí en capítulo 1 del libro de Jueces. Ustedes saben que este libro sigue después de lo que es la historia de la conquista de Josué con el pueblo de Israel, la tierra prometida. Y el libro de Jueces lo que muestra es realmente la situación en la que estaba el pueblo después de haber pasado de un líder impactante como Josué y aún más lo que fue Moisés. Pero la cadena de secuencia se rompió. Moisés, Josué, y después de ahí como que el pueblo quedó haciendo lo que bien le parecía, como son los versículos claves que menciona este libro. Este libro de Jueces es parte de los libros históricos, ustedes lo van a ver aquí detrás, y estos libros históricos, que son 12, se dividen en dos, 9 de un lado y 3 de otro, 9 que hablan acerca del preexilio, o sea, antes de que el pueblo fuera repatriado de la tierra prometida, y luego 3 que son después del exilio, son post-exílicos. No sé si lo ponemos ahí en la pantalla para que los hermanos lo puedan ver. Los 9 son desde Josué hasta Segunda de Crónicas y los otros 3 son desde Esdras hasta Esther. Este libro, tiene 21 capítulos y fue escrito en el año 1050 al 1100 antes de Cristo. El autor se considera anónimo, pero algunos creen que fue Samuel que lo escribió. Todavía no está establecido, pero eso no tiene ninguna importancia y relevancia. Sabemos que el autor divino es Dios y lo más importante es la palabra de Dios. Y este libro abarca el período donde el pueblo busca completar la conquista, porque no conquistaron toda la tierra, dejaron algunas cosas por ahí y eso le provocó problemas después. Como también el inicio de la monarquía, el inicio ya del gobierno de los reyes. Ahí está, perfecto. Entonces, hablando acerca de lo que son los versículos claves, está el capítulo 17 y el capítulo 21. Específicamente del 17, el versículo 6, que dice así: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy idéntico, capítulo 21, versículo 25, más adelante, que dice así, es el último versículo de todo el libro. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Extrañamente, al final del libro, la situación sigue igual. El pueblo lastimosamente no había cambiado y, como decimos nosotros en buen dominicano, el pueblo hacía lo que quería. Y cuando no hay un gobierno, cuando no hay una sumisión, porque realmente sí, el gobierno estaba, el detalle es que ellos no veían a Dios como el gobernante. Dios quería ser su rey, Dios quería ser su gobierno, pero ellos no veían a Dios como rey. Habían tenido a Moisés, luego habían tenido a Josué, Josué se había ido y no veían un referente. Nos pasa a nosotros como ellos en muchas ocasiones, que en el trabajo o en la vida espiritual nos puede pasar que si no nos ve alguien, como que creemos que podemos hacer lo que queremos y nos olvidamos que nunca, estamos solos, Dios nos ve. Entonces quizás hacemos algo, bueno, como no está el líder, no está el pastor, no está el anciano, bueno, yo lo puedo hacer. Como no está el jefe del trabajo, como decimos nosotros muchas veces, ¿no? Si no están los gatos, bueno, los ratones hacen fiesta. O si no está el perro, los gatos también hacen fiesta, porque hay una jerarquía, pero nosotros como seres físicos, seres humanos, necesitamos ese velar, ¿no?, de otra persona que esté al pendiente de nosotros. Y si no tenemos eso, que esté ahí velando por nosotros, monitoreándonos,
entonces las cosas pueden andar mal. Yo leí en estos días de una estadística de hombres de Dios, específicamente varones, tanto como líderes, pastores y creyentes de forma regular, de la cantidad de creyentes que caen en el tema, ¿no?, de la infidelidad y del pecado sexual. Y muchos de ellos reconocen que o no tenían a alguien a quien le daban cuenta de su vida espiritual, y en muchas ocasiones también creyeron que como nadie los veía, nadie se iba a enterar. Y lo hacían, lo hicieron por un tiempo, les salió bien, pedían perdón, seguían adelante y la vida continuaba hasta que un día, sucedía lo que tenía que pasar. Porque muchas veces nosotros pensamos en si nos ven o no nos ven, si le doy cuenta a alguien, pero el Señor está por encima de todo y siempre está ahí viendo lo que nosotros hacemos, y es el rey por excelencia, por así decirlo, y es el líder por excelencia, y sobre todas las cosas en nuestra vida espiritual, si nosotros cometemos algo y hacemos algo, ciertamente vendrá una disciplina, pero a quien tendremos que darle cuenta, y lo vimos en el último mensaje, no hablando del tribunal de Cristo, a quien tendremos que darle cuenta es al Señor, sobre todas las cosas, cada uno de forma individual. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Existía un relativismo, que es lo contrario a absoluto. Y este relativismo lo que va a producir es una anarquía, una ausencia de autoridad. Ausencia de autoridad. Estaban los hombres que tenían que ejercer la autoridad. Muchos de ellos, de los jueces que se levantaron, fueron 12, incluyendo uno que no está muy oficialmente marcado, pero fueron 12 jueces en todo este libro. Pero muchos de ellos lo seguían porque buscaban un beneficio. Simplemente seguían a ese juez porque sabían que era el hombre que Dios había levantado, y lo que esperaban era que los liberara del castigo, que los pudiera rescatar de ese yugo que tenían encima de los enemigos, y cuando los liberaba, ese juez se iba y volvía el pueblo y hacía de nuevo lo mismo. No seguían la palabra de Dios. En Josué vimos un liderazgo, aquí vemos entonces una anarquía total, un desorden total. Vimos que Dios estaba siempre con el pueblo, con Israel, pero aquí ya no. Capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Entonces, me fui a Josué. Capítulo 2, versículo 15 de Jueces. Por donde quiera que salían, hablando del pueblo, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Para qué? ¿Para bien? Para mal. Y puede ser que la mano de Dios esté para mal contra nosotros. Cuidado. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Uno aprende mucho de este versículo. Dios siempre va a estar con nosotros. Ahora, Dios les había dicho a ellos, si ustedes me obedecen, la bendición mía va a estar, miren, cuenten con eso. Pero si es el caso contrario, el palo viene, y ya Dios había advertido varias veces al pueblo. Entonces, si ya eran obstinadamente desobedientes, pues por donde quiera que salían, no importaba. ¿Se acuerdan cuando el pueblo quiso salir a pelear contra Jai? Que había uno, ¿no?, que había tomado del anatema, y Dios había dicho que no tomaran, y cuando quisieron salir, que sí, ahora sí, también se fue un gran grupo porque Dios no estaba con ellos. Entonces, eso nos enseña a nosotros que por más planes que hagamos, más estadísticas, más estudios, si Dios no es quien está dirigiendo y bendice, no hay manera. Usted puede buscar al más experto del mundo, y eso, si Dios no lo aprueba, no hay forma. Nosotros en nuestra vida espiritual, y eso es tan fundamental en la vida, que es como uno estar seguro de andar en la voluntad de Dios y estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque cuando uno está seguro que está en la voluntad de Dios, uno se ahorra tiempo, dinero y todo en la vida. Porque usted no va a malgastar su tiempo, y menos va a malgastar su vida y sus recursos, implicando todo un esfuerzo en algo que no es la voluntad de Dios. Entonces, si es la voluntad de Dios, usted va tranquilo, con los ojos cerrados. Por eso es que es bueno
orar por algo que usted va a hacer, si tiene ese plan, comprobar que verdaderamente es la voluntad de Dios y estar tranquilo, seguro, porque la voluntad de Dios, y lo sabemos muy bien de memoria, pero acá en el corazón a veces se nos olvida, es buena, es agradable y es perfecta. Lo podemos repetir como un papagayo, ¿no? Pero en la práctica somos como los niños obstinados, que usted le dice, no, por ahí no, y Dios nos ve así a nosotros, no, por ahí no, y usted al chiquito de allá, venga, para acá, y da grito y patalea y salta y va por aquí, y que no, que por ahí no, porque uno sabe que no está bien, y él vuelve otra vez, y hay que estar, y Dios está con nosotros así pasa con nosotros. Entonces nos obstinamos a veces por algo, y deseamos algo, pero si no es de parte de Dios, hermanos, lo peor que nos puede pasar a nosotros es estar fuera de la voluntad de Dios. Pero lo mejor que nos puede pasar es estar en la voluntad de Dios, porque está todo garantizado, está todo bien. Si Dios no está con nosotros, por donde quiera que salía el pueblo, no era que los enemigos se levantaban, era Dios mismo que se levantaba para mal. Ahora, ¿podemos decir que Dios es malo? No, al contrario, súper bueno, porque si no les importara lo dejar así, que se, como dice uno, no, que se exploten y haga todo lo que tenía que pasar. Pero como Dios amaba al pueblo y quería que ellos entendieran, que obedecieran y gustaran la voluntad de Dios, entonces les hacía frente para que recapacitaran y volvieran al camino. Las edades oscuras de Israel lamentablemente son presentadas en este libro. Por la desobediencia a Dios fracasaron en encontrar la paz y prosperidad que Él les había prometido. Dios había cumplido, pero el pueblo entonces no había cumplido. Hablando acerca de la naturaleza del libro, los jueces ejecutaban la forma de liderazgo, que era esa forma ya establecida por Dios. Dios quería que hubieran hombres de Él, que Dios se comunicara con ellos, con esos líderes, y esos líderes dirigieran al pueblo. Dios lo había establecido así, y podemos verlo que es un oficio que ya Moisés lo había mencionado en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18. Dice así: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Líderes en cada tribu, líderes que estuvieran en comunión y en contacto con Dios, y esos líderes recibiendo la palabra de Dios en sabiduría iban a guiar al pueblo. Dios lo estableció así y quería que fuera así, pero el pueblo al final no lo quiso así. El juez era superior y líder junto al sumo sacerdote y los ancianos. La mayoría de ellos ejerció como libertador, tuvo que ser como un tipo salvavidas para rescatar al pueblo, y no como un juez por el tema, ¿no?, de que el pueblo caía en pecado, estaba otra vez en problemas y tenía que rescatarlo. El ciclo en el tiempo de los jueces, este ciclo de degradación del pueblo se repite 7 veces en los 21 capítulos. ¿Cuál es ese ciclo? Bueno, el pueblo era desobediente. Después de que se levantaba una generación obediente, el pueblo se volvía desobediente. Venía esa generación que era indiferente espiritual. Venía una apostasía abierta, un desvío de lo que es seguir a Dios. Dios entonces no se quedaba con los brazos cruzados, sino que Dios castigaba al pueblo por esa desobediencia. Ese es el ciclo. Después entonces que Dios venía y castigaba al pueblo, ¿qué pasaba después? Gracias a Dios por lo menos el pueblo se arrepentía, porque a veces uno recibe el castigo y uno sigue igual, no le importa nada, pero por lo menos el pueblo se arrepentía. Pero vamos a ver cuál era la forma del arrepentimiento, porque hablando en la forma práctica, en lo que es nosotros como creyentes, muchas veces cuando fallamos, cuando hacemos algo, nos duele y podemos pedirle perdón al Señor, pero duele más, piense a ver si es cierto o no, duele más cuando usted hace algo y usted se da cuenta que alguien se dio cuenta, valga la redundancia, y lo confronta a usted. Usted es confrontado y muchas veces el arrepentimiento viene por la vergüenza del confrontamiento.
no por haberle fallado a Dios, que es lo más primordial. Y eso pasaba con el pueblo. El pueblo se veía que tenía enemigos por todos lados, que no podía ser próspero, que todos sus planes eran tronchados y no tenía otra más que volver a su Dios, porque caían en vergüenza. Y uno caer entonces en ese error da a mostrar que verdaderamente lo que nos interesa más es la apariencia. Que nosotros, sobre todas las cosas, reconocer que el primer ofendido cuando hacemos algo es Dios. No es lo que, o sea, está bien que, o sea, somos nosotros, pero no es que, o sea, porque yo, porque qué va a pensar el hermano ahora porque yo hice eso. Porque si dejamos que suceda eso hasta que alguien venga y nos confronte, entonces puede ser que sea algo muy grave y ya no haya remedio. O sea, Dios restaura, pero las cosas, o sea, es diferente. O sea, puede haber quizás una disciplina, puede haber quizás que usted pierda un ministerio por toda su vida. No sé lo que vaya a pasar, dependiendo la gravedad del asunto. Entonces, es clara la palabra de Dios cuando dice que el principio de la sabiduría, es que el temor a Jehová. Cuando uno sabe que es Dios, cuando uno sabe que el Señor está, cuando uno sabe que Él es el primer ofendido, entonces uno comienza a andar en sabiduría. Pero cuando nos miramos a nosotros y comenzamos a ser malabaristas, entonces en algún momento, por más experto que usted se vuelva en los malabares, en algún momento se puede caer. Yo recuerdo a alguien que dijo una vez que es muy raro que usted vea que una persona que no sepa nadar, y eso me dio risa, se ahogue. Es verdad, es muy raro que usted vea que alguien que no sepa nadar se ahogue, porque el que no sabe nadar no se mete para lo hondo, se queda ahí, porque sabe que no sabe nadar, y no se va para allá. El que se ahoga regularmente es el que sabe nadar, porque va, comienza a nadar, se tira, le da un calambre, o le pasa algo, porque ya sabe nadar. Entonces uno se acostumbra a esquivar y a arreglar hasta que viene el problema. Entonces quédese con esa. Regularmente el que no sabe nadar, muy difícil que se ahogue. Puede ser que se ahogue porque quizá andaba en un barco, se hundió el barco, lastimosamente, ese era su día, se ahogó. Pero si no sabe nadar, no se mete en lo hondo. El que se mete en lo hondo es porque sabe. Y en la confianza es que está el peligro, decimos muchas veces. Después de ese arrepentimiento, lo último que pasaba era que Dios levantaba un libertador, el pueblo era levantado, rescatado, y en vez de seguir el camino de Dios, apartándose de todo, volvía otra vez. Después que se hacía obediente por las malas, entonces volvía otra vez a la desobediencia. Se estima que Israel estuvo en apostasía la cuarta parte del tiempo de los jueces, y decíamos hace un momento que fueron 13 libertadores que hubieron, 13 jueces, pero se reconocen 12 como legítimos, porque se menciona a Abimelech, hijo de Gedeón, que fue uno ahí que lo vamos a ver más adelante, pero ese no se cuenta. Y ahí está, creo que más adelante ahí le voy a poner la lista, está Otoniel, que estuvo 40 años, Ahod 80, Samgar, que no se especifica el tiempo que estuvo, Débora y Barak, que entre los dos pasaron 40 años, Gedeón 40 años, Tola 23, Jair 22, Jefté 6 años, Ibsán 7, Elón 10, Abdón 8 y Sansón, que creo que es uno de los más conocidos junto con Gedeón de todos los jueces. El último que se menciona es Sansón, que hay mucho para aprender ahí en esa historia de Sansón, interesantísima. Solamente 9 fueron mencionados con la frase juzgó a Israel. De los 12, solamente 9 se le menciona hablando de ese líder que juzgó a Israel. Eso es un detalle de esos 9. Estos 6 jueces se consideran de menor importancia, que es Samgar, Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón. Son los de menor importancia por lo que se menciona en cuanto a la historia y lo que hicieron. El libro no lleva un orden cronológico, sino que va tomando diferentes temas. Eso quiere decir que no va llevando una secuencia de tiempo. Decíamos ahorita que en cuanto al autor se cree que fue Samuel,
y haciendo una división así de todos los capítulos, del capítulo 1 al 2 hay una especie de introducción, del capítulo 3 al 16 están los tiempos de lucha y opresión y los jueces, y un apéndice final del 17 al capítulo 21. El propósito del libro, el periodo de los jueces en el plan de Dios tenía el propósito de multiplicar líderes como Josué en cada tribu. ¿Qué hubiese pasado con el pueblo si hubiesen tenido por lo menos en cada tribu un hombre como Josué, que fue influenciado directamente por Moisés? Josué siguió la misma secuencia de Moisés, pero ahí se rompió la cadena. Ese era el deseo de Dios. Y este hombre Josué fue un modelo de colaboración y crecimiento bajo la dirección de Dios. No fue por una preparación particular, fue porque siguió la dirección de Dios. Eso es lo más importante. A través de Israel, ese era el deseo de Dios, que a través de Israel pudiera llegar a influenciar al mundo. Cuando Dios llamó a Israel como su pueblo, el propósito de Dios era que ellos fueran un referente para las demás naciones, que fueran un ejemplo a seguir, que las demás naciones buscaran ser como Israel, pero pasó lo contrario, porque Israel comenzó a ver a las demás naciones y quisieron ser como las demás naciones, porque acuérdense cuando le dijeron a Samuel, nosotros queremos ser como las demás naciones, queremos tener reyes que vayan delante de nosotros y que peleen por nosotros y que ganen batallas por nosotros, pero no era el plan de Dios. Dios quería ser su rey supremo, teniendo hombres espirituales que dirijan al pueblo y que entonces fueran influenciados por parte de Dios por medio de ese líder. En la práctica, fue un periodo de juicios, todo este libro de Jueces, contra Israel por no cumplir el propósito de Dios. Esto es algo importante porque hablando de la voluntad de Dios y el propósito de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito general, el general con su pueblo, pero tiene un propósito particular con cada uno de nosotros. Y Dios ya lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Es como cuando decimos, hay que predicar el evangelio, porque Dios desea que todos sean salvos. No sabemos quiénes son los que van a ser salvos, pero Dios sí lo sabe, pero nosotros no lo sabemos, tenemos que predicar. Ahora, nosotros no sabemos cuál es el propósito particular que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y tenemos que estar en conexión con Dios, con su palabra y en oración, conociendo el propósito. Porque si malgastamos nuestra vida fuera del propósito de Dios, entonces no vamos a ser felices, si pudiéramos usar esa palabra. No vamos a encontrar la plenitud de la vida. Y muy triste sería que al pasar los años nos demos cuenta cuál era el plan y el propósito que Dios tenía para conmigo y yo no me di cuenta a tiempo. Ese plan está ahí, está diseñado y establecido por Dios. Pero ahora está de nosotros estar en conexión con Dios para darnos cuenta cuál es ese propósito. Un ejemplo, si el propósito de Dios para usted es ser médico, porque Dios lo va a usar a usted siendo médico, y usted se fue a estudiar, no sé, ingeniería, y usted al cabo del tiempo se da cuenta que lo que usted más le gusta y el peso que Dios puso en su corazón fue ayudar a personas en su salud, no a poner o dirigir una construcción, usted posiblemente va a tener algún beneficio de eso, pero no va a encontrar la plenitud en eso, porque no era el propósito de Dios para con usted. Es como si Dios lo llamara a ser un misionero. Si usted se abstiene a ese llamado y usted se va por otro camino, puede ser, muchas veces puede ser, cuántas veces escuchamos, ¿no?, de don Pablo, recuerdo una vez que dijo que él quería ser rico. Y él decía que él era un negociante y que él quería ser un hombre rico. Y Dios le cerró las puertas y no pudo ser ese hombre que él consideraba. Incluso él había dicho que si él no llegaba a ser rico, él se iba a quitar la vida. No sé si usted se acuerda de eso, que él en ocasiones lo ha dicho. Pero Dios tenía otro plan para él. Y él dice que él no cambia ese camino por este camino en el servicio al Señor. Porque Dios lo había ya apartado para ese servicio. Y Dios lo había llamado para eso.
Gracias a Dios que el hermano fue sensible a la voz de Dios y a la voluntad de Dios, y un hermano de muchísima bendición, que por cierto le manda saludos, los vi hace unas semanas atrás. Entonces, ese es un ejemplo para nosotros de poder descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, porque si no estamos dentro de ese propósito, muchas veces las cosas no van a salir bien. Quizás vamos a tener beneficios, pero no vamos a no vamos a sentir esa plenitud en lo que estemos haciendo. La desobediencia de Israel produjo debilidad y falta de bendición. Capítulo 3, versículo 1 de Jueces. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no lo habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mandato de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. ¿Se dan cuenta cómo el pueblo salió del propósito de Dios? Ellos debían ser apartados para Dios, no mezclarse con los demás pueblos. Se mezclaron y se fueron a la idolatría. Muchas veces utilizamos el ejemplo, ¿no?, de que es más fácil cuando nos unimos en yugo desigual, que es más fácil cuando una persona está sobre una mesa, ¿no?, haciendo la comparación del yugo desigual. Una persona está sobre una superficie, digamos una mesa, y uno está debajo. ¿Qué es más fácil? ¿Que el que esté abajo te tire hacia abajo, o tú que estás arriba tirarlo hacia arriba? ¿Qué es más fácil? Que te tiren para abajo. Se lo voy a poner claro así. Entonces, en yugo desigual, el que está en ventaja en cierta manera es el que está abajo. ¿Por qué? Porque somos débiles. Y en nuestra carnalidad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y las pasiones, ¿no?, que hay en el ser humano, nosotros como creyentes en la vieja naturaleza, tienen y hacen una fuerza sobre nosotros. Entonces a veces hacemos uniones disparejas, podríamos decir, y decimos, no, yo lo subo para acá, yo lo traigo, pero en ese traer muchas veces nos rompemos los dientes porque nos vamos de boca, y eso provoca entonces la unión en yugo desigual. El pueblo había olvidado eso, debían vivir apartados para Dios, se unieron con los enemigos y pasó lo que pasó. Cayeron en idolatría, y como Dios no comparte su gloria con nadie, la idolatría es terrible delante de los ojos de Dios. Por eso usted ve que en todo este tema, ¿no?, de la unión de las religiones, a veces escuchamos, no, es que somos todos hermanos, sí, pero la única diferencia es que, sí, oran a María, y esa nada más. Entonces, Dios no comparte su gloria con nadie. O sea, Él no va a permitir que, no, porque por la madre usted puede llegar, que ella puede interceder. No, es a Dios. El Señor es claro. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Dios lo ha establecido y eso es claro. O sea, eso de imágenes, todas esas cosas. Y eso en cuanto a la parte de la idolatría grave, podríamos decir. Pero podríamos albergar idolatría en nuestro corazón, que no es meramente un cuadro o un musú, como dice uno, una estatua, pero cosas que son más importantes que Dios en nuestro corazón. Cualquier cosa usted le puede poner el nombre que usted quiera. Entonces todo aquello que ocupa el lugar del Señor se convierte entonces en una idolatría. La influencia de los cananeos incitó a la apostasía y anarquía, que concluyó con una autoridad central
no la de Dios, sino la monarquía, porque más adelante tuvieron reyes que quisieron ser como las demás naciones. En cuanto a lo que abarca cada capítulo, el capítulo 1 tiene como título la conquista parcial de las tribus. Vemos desde el versículo 1 al versículo 20 de ese capítulo 1 el éxito que sí tuvo la tribu de Judá y de Simeón en sus conquistas, el fracaso de la tribu de Benjamín, el éxito de la casa de José, el éxito parcial de las tribus de Manasés y Efraín, del versículo 27 al 29, porque no conquistaron toda la tierra, el fracaso de las tribus del norte, porque no conquistaron toda esa parte del norte, sino que dejaron enemigos, y curiosamente, cuando más adelante el pueblo, por la desobediencia, fue sacado de la tierra prometida, el primer grupo que se fue la parte del norte, porque realmente no pudieron cumplir con esa conquista. Del versículo 34 al 36 podemos ver el aislamiento de la tribu de Dan, cómo se quedó un poquito apartado de todas las demás. Y desde el versículo 1 al capítulo 2, versículo 5, podemos ver un resumen de cómo estaban las cosas más o menos. El capítulo 1 al 2 todavía no se comienza a dar un detalle de lo que estaba aconteciendo, sino que era como un preludio o un intermedio de lo que había pasado al final del libro de Josué y la introducción del libro de los jueces. La frase introductoria que podemos ver es que dice después de la muerte de Josué, y es una generalidad para todo el libro. Todo lo ocurrido del capítulo 2, versículo 8, antes del capítulo 2, versículo 8, fue antes de su muerte y después de la conquista. Todo eso lo podemos ver ahí en todo ese capítulo, que toma también parte del capítulo 2, específicamente hasta el versículo 8, que si usted lo ve ahí, es como mi Biblia, que tiene los subtítulos, habla acerca de la muerte de Josué. En ese momento que se comienza a relatar la muerte de Josué, pero ya también se había hablado de eso al final del libro de Josué. El capítulo 2, podemos ver el plan de Dios para probar a Israel. Del versículo 1 al 3 hay una cristofanía acá, o una teofanía, una aparición del ángel de Jehová, haciendo un anuncio que dice de la siguiente manera: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. ¿Se dan cuenta? Dios fue claro. Cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dios es claro. Confronta al pueblo de una vez. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. Como ustedes no quisieron sacarlo, pues yo tampoco lo voy a sacar. Sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. 3 versículos nada más de este capítulo 2. Muchísimas cosas que uno podría sacar para nosotros. La respuesta del pueblo del versículo 4 al 5 a esta confrontación. Después la introducción de la historia de los jueces del versículo 6 al 10. Del 11 al 19 vemos el relato de los ciclos que ya vimos hace un momento, de ese periodo de los jueces, como el pueblo desobedecía, venía el castigo, se levantaba un juez y era liberado, y los resultados del pacto quebrantado del versículo 20 al 23. Del 1 al 3, como decíamos, hay una aparición de la segunda persona de la Trinidad, que es la cristofanía o teofanía. Eso es previo a la encarnación. Siempre que se escucha o que leemos de que aparece el ángel de Jehová, se considera que es la persona de Cristo, previo a la encarnación. Y en cuanto a la respuesta del pueblo, veamos ahí el versículo 4 al 5, que dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. El pueblo entonces alzó su voz y lloró. Y podríamos decir que hasta aquí va todo bien.
porque el pueblo se arrepintió, pero vemos que otra vez sucede lo mismo. El lloro por haber pecado y haber sido acusados o confrontados no es necesariamente sincero. No es necesariamente sincero. Y eso se comprueba en la actitud del pueblo más adelante. Si se hubiesen quedado con el arrepentimiento y seguían buscando obedecer a Dios, todo bien. Pero como no lo hicieron, podemos entonces determinar que el arrepentimiento no fue sincero. En el versículo 10 se narra que hay una nueva generación sin fe, porque dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Habíamos hablado un poquito acerca de eso, que no es que cuando habla aquí de que esa generación no conocía en cuanto al intelecto, porque era imposible que ellos no escucharan hablar de Dios, porque Dios había hecho tantas maravillas en el pueblo que sí ellos habían escuchado hablar de Dios. Tenían un conocimiento teórico, pero no tenían un conocimiento práctico de Dios. No tenían una relación con Dios. No lo conocían como ese Dios suyo, como ese Dios propio, sino que era el Dios de sus padres, el Dios que se había manifestado con esa generación, pero que ellos no habían experimentado todavía. Y no podemos decir que conocemos a Dios de mero intelecto o de mera teoría si no lo vivimos en la práctica. Por eso muchas veces decimos que Dios no desea una religión, sino que Dios está buscando una relación de Dios con el hombre. Eso es lo que enseñamos. Si bien muchos nos consideran como religiosos por el tema no de lo que es la espiritualidad, de asistir a la iglesia, de orar, leer la Biblia, la gente lo mira así, pero entendemos que debemos tener una relación con Dios, y eso es lo que Dios busca, una relación de Dios con el hombre. La primera generación gana la batalla, que fue aquella la que luchó. La segunda generación reparte los despojos, o sea, se benefició de eso, lo malgastó, y entonces lo termina ya de desaparecer. Todo lo que el beneficio que recibimos de nuestros antepasados, pues vamos a hacerle fiesta porque ya no hay más nada que buscar. Una generación que se esforzó, otra que lo disfrutó y otra que lo malgastó. Eso pasa también en la vida secular, muy normal lo vemos. Y entonces se cumple siempre ese ciclo de pecado, rebelión, una derrota, una súplica, arrepentimiento, venía la salvación y la liberación, y venía entonces un periodo de silencio. Ya en el capítulo 3 vemos entonces los primeros jueces, del 1 al 6. Vemos entonces las naciones que fueron dejadas, que hay un detalle ahí, ya lo leímos hace un momento, del versículo 1 al 6. Del versículo 7 al 11 podemos ver el primer juez que se menciona, que es Otoniel. Vamos a leer ese pasaje. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Se da cuenta cómo se repite o cómo se manifiesta el ciclo? Aquí entonces, de verse en castigo, claman a Dios. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel. Aquí se menciona Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, se menciona como 4 veces el nombre, ¿no? Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. En el cuadro que habíamos puesto ahorita, pusimos que Otoniel
estuvo 40 años, por lo que se menciona no en este pasaje. Ese es el tiempo que juzgó a Israel, fueron 40 años, y vemos entonces cómo el pueblo clama, viene Otoniel, y el pueblo entonces es liberado. Si se quedaba ahí, todo bien, perfecto, pero vuelve otra vez el pueblo y hace lo mismo. Versículo 12 al 30, ahí está Ahod, que Ahod estuvo 80 años, un poco más o el doble más, ¿no?, que Otoniel. Y vemos entonces que volvieron, versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón. Siempre hay, como en las películas, ¿no?, hay un archienemigo. El otro era el que leímos, ¿no?, Cusán Risataín. Ahora se levanta, que era de los sirios. Ahora se levanta Eglón, que es de los moabitas. Dios va a utilizar a los enemigos para hacer recapacitar al pueblo, para que el pueblo abriera los ojos y se diera cuenta. Fortaleció a Eglón, en vez de fortalecer al pueblo, fortalece al enemigo para que el pueblo se dé cuenta. Rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó las ciudades de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. En vez de servir a Dios, tuvieron que servir al enemigo. Porque salir de la voluntad de Dios siempre nos va a llevar por un camino de dolor y fuera del propósito de Dios. Se ven bajo castigo, y ¿qué hace el pueblo en el versículo 15? Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Aquí se detalla, ¿no?, que era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, vamos a ver por qué era zurdo, de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón, este rey de Moab, un hombre grueso. Aquí hay detalles, ¿no? Vemos que Ahod era zurdo, pero este rey, es muy raro, ¿no?, que se hable de esos detalles de un rey. Dice que era un hombre grueso, quiere decir que era gordo, ¿verdad? Y luego que fue entregado el presente, despidió a la gente que había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, o sea, las personas que estaban ahí en la sala tuvieron que salir. Y se le acercó a Ahod, que era el juez de Israel, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho, o sea, lo tomó así, ¿verdad? Y se lo metió en el vientre al rey de los moabitas, que es Eglón. 22. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, o sea, la punta, ¿no?, de aquí del mango del puñal, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey al ver que no salía, ¿verdad?, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Cuando se habla, ¿no?, de que alguien cubre sus pies, es que estaba en el baño. Como dice nuestro hermano Roberto, voy allí. Cuando usted ve que dice que cubre sus pies, estaba en el baño, eso es lo que quiere decir. Versículo 25. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas, había pasado el tiempo y no abría la puerta de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto.
Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, y no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Aquí está el tiempo que estuvo Moab gobernando o liberando, Ahod, porque Moab es de los enemigos. Ahod estuvo dirigiendo ahí al pueblo de Israel, y se relata cómo fue ese encuentro, ¿no?, entre el rey de los moabitas, y cómo fue el encuentro de Ahod, y cómo fue el libertador. Buscando ser aquel que guiaba al pueblo en lo espiritual, tuvo que venir a ser como una especie de bombero, sacar al pueblo del problema en el que estaba, y el pueblo lastimosamente volvía. Así después vamos a seguirnos en el capítulo 4, vamos a ver cómo el pueblo lastimosamente vuelve a desobedecer a Dios. Dios tiene que levantar a otro más. Pero ¿qué aprendemos de todo esto? Tantas cosas. Que Dios es bueno y busca siempre que nosotros podamos darnos cuenta y podamos recapacitar, siempre y cuando haya tiempo. ¿Cuándo hay tiempo? El mundo dice que siempre hay tiempo, ¿no? Si hay vida. Hasta tanto quizás que la maldad no ha sido descubierta, estamos a tiempo. ¿Y por qué esperar? ¿Por qué esperar que las cosas se pongan tan complicadas? ¿Y por qué esperar que otra vez y otra vez? Me encanta el texto, ¿no?, cuando el Señor dice que nos invita a nosotros a pedirle sabiduría, porque Él nos da a nosotros abundantemente y sin reproche, en Santiago capítulo 1, versículo 3, y Él nunca nos va a reprochar, pero Dios espera de nosotros que podamos seguir creciendo espiritualmente, que si ayer fui de una forma, hoy pueda seguir creciendo, hoy pueda seguir avanzando, porque no hay un estancamiento en la vida espiritual, o hay avance o hay retroceso, vamos en una pendiente. Entonces cada día es seguir, no es lo que fui ayer, sino lo que puedo ser hoy y lo que puedo ser en el día de mañana. Siempre buscando ser obedientes a Dios, buscando el propósito de Dios, andando en su voluntad, para que nos vaya bien y nos sea de larga vida en la tierra. Cuando habla, no, de nosotros honrar a nuestros padres, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, todo va a marchar bien. A nadie le fue mal por hacer lo que Dios le dijo que hiciera. A nadie le fue mal, pero sí le fue mal a aquel que obstinadamente hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hemos podido ver algunos detalles de tu pueblo. Realmente, oh Dios, pensar en el pueblo de Israel es pensar en un espejo para nosotros, en cómo tú amas a los tuyos, cómo tú amas a Israel, cómo amas también a la iglesia, cómo amas lo que representamos la iglesia, los creyentes. Tú deseas, oh Dios, que podamos ser de bendición, de influencia. Muchas veces no cumplimos ese propósito y buscamos ser como los que no son tuyos. Y en vez de ser de bendición y de influencia, aplicamos esas cosas para nosotros y lastimosamente por eso a veces nos va como nos va. Y pedimos, oh Dios, que a la luz de tu palabra tú nos ayudes a recordar este ejemplo, recordar que tú quieres siempre lo mejor para nosotros. Bendícenos, Señor, como congregación. Bendícenos como creyentes. Danos de tu sabiduría. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, no por el castigo, sino por esa obediencia sincera, entendiendo que todo, Señor, lo debemos a ti.
Cristo es nuestro Salvador y pensar en lo que éramos antes y en lo que somos hoy, oh Dios, la esperanza que tenemos en ti. Tú has sido bueno para con nosotros. Queremos rogarte por Víctor, por su esposa, por su familia, para que tú, Señor, les guardes, que todo pueda estar marchando bien en ellos. Y por la situación mundial también, oh Dios, seguimos clamando para que seas tú, Padre Santo, llevándonos a buen puerto, de una manera espiritual, pero también de una manera física, entendiendo, Dios, que muchas veces ambas cosas van de la mano. Nuestra esperanza está puesta en ti. Esperamos solamente en ti. Tú eres nuestro Dios. Todo esto, Señor, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos.